Los síndromes de condensación pulmonar son todos aquellos procesos patológicos donde el aire va a ser reemplazado por otros elementos. Entre estos podríamos mencionar, por ejemplo, exudado, trasudado, presencia de neoplasias, fibrosis, entre otros. Cada uno de estos elementos va a comprometer el espacio alveolar, que normalmente está ocupado por aire, y va a provocar obviamente densificación del parénquima. Abordaremos algunos de estos síndromes e iniciaremos con el estudio de las enfermedades intersticiales difusas crónicas. Estas también son conocidas como trastornos pulmonares restrictivos. Se van a dividir en dos grupos: las enfermedades intersticiales pulmonares infiltrantes crónicas y los trastornos que afectan la pared torácica. En el caso de las enfermedades intersticiales, estas no son más que un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados, sobre todo por presentar fibrosis e inflamación en el intersticio pulmonar. Van a tener pruebas de función pulmonar indicativas de estos procesos. Entre estas podemos mencionar algunas como por ejemplo las neumoconiosis y las fibrosis intersticiales de etiología desconocida. Luego abordaremos algunas de ellas. En el caso de los trastornos de la pared torácica, que no abordaremos en este momento, encontramos la cifoescoliosis, la poliomielitis, la obesidad, entre otro tipo de situaciones. Para la clasificación de las enfermedades intersticiales se va a tomar en cuenta algunos aspectos, dentro de los cuales tenemos la histología y las características clínicas. En la histología se pueden identificar algunos componentes, como por ejemplo el intraalveolar y el intersticial. En el alveolar, la lesión va a ocupar el espacio alveolar y en el componente intersticial la lesión se va a concentrar sobre todo a nivel de la pared alveolar, que es donde nosotros encontramos el intersticio pulmonar. Los patrones que más vamos a identificar en la mayoría de estos procesos van a ser inflamación asociada a fibrosis, que va a ser mejor definida para cada entidad en las etapas tempranas, ya que en las etapas avanzadas la mayoría de ellas van a compartir una fibrosis difusa del intersticio pulmonar asociada a focos variables de inflamación, provocando entonces el llamado pulmón en panal de abejas o pulmón terminal. Los síntomas frecuentes van a ser la disnea, la taquipnea, entre otros hallazgos. Muchas de estas pueden progresar a cuadros de insuficiencia cardíaca derecha, incluso hasta la muerte. En relación a las anomalías funcionales, estas tienen que ver con una reducción en la capacidad de difusión del volumen pulmonar y la distensibilidad pulmonar. Nos podemos auxiliar para su diagnóstico de estudios de imagen, entre los cuales tenemos la radiografía y la tomografía. En este cuadro podemos identificar varios ejemplos de los procesos patológicos que afectan el espacio intersticial, notando igualmente que prevalecen ciertos patrones morfológicos entre los que predominan, por ejemplo, como en este primer grupo, los fibrosantes y los granulomatosos. Cada uno de estos con sus ejemplos respectivos, yo los invito a revisar cada una de estas entidades, pues para que nos vayamos familiarizando con estos procesos. La fibrosis pulmonar idiopática es un tipo de neumonía intersticial fibrosante crónica y progresiva. Su causa generalmente es desconocida y para su diagnóstico se requiere una estrecha correlación clínica, radiológica e histológica. Esta parte es importante porque existen muchas entidades cuyas causas son bien conocidas que van a presentar estos mismos tipos de patrones fibrosantes. Dentro de su grupo, esta patología es una de las más comunes y representa aproximadamente de un 7 a un 80% de los casos. Si bien es cierto, la etiología es desconocida, se han sugerido sí algunas causas asociadas pues al desarrollo de esta entidad, como por ejemplo la exposición a factores ambientales como el consumo de cigarrillo, contaminantes ambientales e incluso exposiciones laborales. Cada una de estas puede contribuir generando componentes que promuevan el daño del epitelio alveolar. Van a interactuar también con factores genéticos, entre los cuales se mencionan defectos en los genes que codifican para la telomerasa, quien va a promover entonces problemas en el mantenimiento de los telómeros.
Entre otros factores genéticos se puede mencionar mutaciones en los genes que codifican para el surfactante alveolar y generando con esto obviamente mayor sensibilidad en los neumocitos tipo 2 a las agresiones del medio ambiente generadas por estos contaminantes y mayor posibilidad de sufrir reparaciones aberrantes. Todos estos hallazgos asociados al envejecimiento nos pueden conducir a un mayor riesgo de sufrir lesiones persistentes a nivel del epitelio alveolar. Una vez que se produce la lesión en el epitelio, se van a generar mediadores químicos que promueven no solo el reclutamiento de leucocitos como parte de la respuesta inflamatoria, sino también mediadores que promueven el reclutamiento y la activación de los fibroblastos, pues estos van a producir el colágeno que va a ser depositado en el espacio intersticial para generar la fibrosis que va a ir avanzando de forma progresiva a el compromiso de la mayor parte del parénquima pulmonar. Pues como ya hemos comentado, en ocasiones vamos a requerir una biopsia pulmonar para realizar el diagnóstico de una fibrosis pulmonar. Y obviamente tomando en consideración la historia clínica y los hallazgos radiológicos que nos sean proporcionados. Para la obtención de estas muestras, como estudiamos en la clase número 1, podemos hacer uso de varios tipos de biopsias, como por ejemplo la biopsia transbronquial, la criobiopsia o bien la videotoracoscopía. Desde el punto de vista macroscópico, uno de los principales aspectos va a ser una superficie pleural con aspecto en empedrado, como podemos ver en esta imagen. Esto se va a generar como consecuencia de la retracción de las cicatrices que van a seguir los tabiques interlobulillares a nivel del parénquima pulmonar. Esta es una superficie de corte donde se observan algunos focos de fibrosis, sobre todo de localización subpleural, que es donde se identifican estos cambios. En esta otra imagen, que también es macroscópica, de una superficie de corte del pulmón, y vemos de forma más panorámica los mismos hallazgos de fibrosis que predominan sobre todo a nivel de la superficie pleural. También se puede ver que la lesión generalmente es multifocal en forma de parche, predominando sobre todo a este nivel, y puede también tener algunos focos que nos sugieran, por ejemplo, el aspecto en forma de panal, como en este polo del pulmón. Desde el punto de vista microscópico, las lesiones van a predominar sobre todo a nivel subpleural. Aquí en esta imagen tenemos la superficie pleural y por debajo de ella toda esta zona de color rosa hace referencia a la fibrosis característica que se genera en todos estos procesos. Estos espacios más claros son los espacios alveolares que han quedado pues atrapados por la fibrosis que se ha producido. En esta otra imagen microscópica podemos identificar dos zonas bien características. Por ejemplo, aquí, esta parte que es la periférica y que es la que está por debajo de la pleura, identificamos los focos de fibrosis y en este otro extremo un área de parénquima pulmonar normal. Podemos identificar además el aspecto parchado de la lesión y en esta otra imagen de mayor acercamiento para ver mejor las características propias de la fibrosis. Todos estos hallazgos se van a correlacionar con la clínica del paciente, donde lo más común va a ser el inicio insidioso, pero con un aumento gradual de la disnea de esfuerzo, la presencia de tos, la hipoxemia, la cianosis e incluso pueden progresar a otros hallazgos como dedos en palillo de tambor que van a aparecer en etapas avanzadas. Ahora abordaremos algunas de las neumoconiosis. El término de neumoconiosis ha sido designado originalmente para describir la reacción del pulmón no neoplásico ante la inhalación de polvos minerales a los cuales nos exponemos en ciertos ambientes laborales. Se suma a esta definición también la exposición a otro tipo de sustancias como por ejemplo los humos y los vapores químicos. Existe otra definición un poco más completa que nos dice que las neumoconiosis son un grupo de enfermedades pulmonares intersticiales debido a la inhalación de estos mismos polvos inorgánicos en altas concentraciones y en su mayoría asociadas a las exposiciones laborales.
donde el periodo de latencia entre la exposición y el inicio de las manifestaciones clínicas va a ser prolongado. Cuando hablamos de prolongado nos referimos a muchos años, pueden ser 10, 20, incluso más años. Y los síntomas más frecuentes en estos procesos van a ser pues, la disnea y la tos seca. En este recuadro nosotros podemos ver sobre todo cuáles son estos minerales a los cuales nos podemos exponer en cada uno de estos ambientes laborales, sus tipos de enfermedades y las profesiones a las cuales nos podemos ver expuestos a esta sustancia. Se los dejo para que ustedes lo revisen con detalle. Este es el mismo recuadro que observábamos en la diapositiva anterior, donde continuaremos apreciando cada una de estas exposiciones laborales con su entidad clínica específica. Existen varios factores que condicionan la aparición de las neumoconiosis, entre las cuales podemos mencionar principalmente la retención de polvo. En el caso de la retención de polvo, se van a tomar en cuenta, por ejemplo, la concentración y la duración de la exposición del polvo, así como la eficacia de los mecanismos de limpieza de nuestro cuerpo. Con respecto a esto, podemos mencionar que, por ejemplo, los cigarrillos van a deteriorar el aclaramiento mucociliar y van a aumentar significativamente esta acumulación. Con respecto al tamaño de las partículas, las que van a ser más significativas serán aquellas de 1 a 5 micras de diámetro, que son las que van a llegar más fácilmente a las vías respiratorias terminales. Otro factor es la citotoxicidad y la solubilidad de las partículas. En este caso, las partículas más pequeñas obviamente van a ser más solubles, pero van a producir lesiones agudas de inicio rápido. Y en todo caso son las partículas de mayor tamaño las que van a permanecer más tiempo en el parénquima pulmonar y van a ser capaces de provocar los procesos fibrosantes asociados a las neumoconiosis. Con relación a la activación del inflamasoma, esta se va a generar principalmente posterior a la fagocitosis de ciertas partículas por los macrófagos, amplificando por tanto la intensidad y la duración de la acción local. Y por último, tenemos el tabaquismo. El tabaquismo ya vimos que influía con la retención de polvo y en general se menciona que va a empeorar la mayor parte de los efectos provocados por cada una de estas exposiciones. Abordaremos algunos de los tipos de neumoconiosis. En este caso iniciaremos con las neumoconiosis de los mineros del carbón. Antes de continuar, es importante recalcar que no todas las personas que se exponen a los polvos y químicos laborales van a desarrollar la enfermedad, ya que va a ser un porcentaje más pequeño de lo que realmente parece, lo cual induce a pensar que existe un componente genético asociado al desarrollo de estos procesos. En el caso de la neumoconiosis de los mineros de carbón, pues esta enfermedad pulmonar es causada sobre todo por la inhalación de las partículas de carbón u otro tipo de polvos que se le puedan anexar. En cuanto a los cambios que vamos a ver a nivel del pulmón, pues estos son muy variados y pueden ir desde una antracosis asintomática, donde lo único que vamos a ver es la acumulación de macrófagos con el pigmento, sin otros cambios específicos, hasta un cuadro más grave que incluye una fibrosis masiva progresiva con compromiso de la función pulmonar. En el caso de la neumoconiosis simple de los trabajadores del carbón, podemos encontrar síntomas mínimos. Ya habíamos dicho que la disnea podría ser uno de esos síntomas. Acá en este tipo van a estar presentes algunas máculas de carbón, que ya dijimos que son acumulaciones de macrófagos cargados con el pigmento, pero también podemos encontrar fibrosis, nódulos pequeños de 1 a 2 milímetros, los cuales pueden tener una distribución difusa con predominio en los lóbulos superiores. De estos tipos de pacientes, aproximadamente un 10% podría progresar al cuadro de fibrosis masiva progresiva, o bien llamada neumoconiosis complicada de los trabajadores del carbón. Entonces, en este caso, los hallazgos morfológicos se van a relacionar más a cicatrices de mayor tamaño, que van a estar muy fibróticas y muy ennegrecidas. Los tamaños pueden oscilar entre 1 hasta 2 centímetros o más de esto, pudiendo llegar hasta 10 centímetros aproximadamente. La distribución puede ser única o puede ser múltiple.
y el pigmento es muy denso. Como estas lesiones pueden llegar a ser muy grandes, también podríamos encontrar en el centro de las mismas áreas de necrosis secundario a la isquemia. Desde el punto de vista morfológico, uno de los hallazgos que más llama la atención es la acumulación del pigmento antracótico en el parénquima pulmonar, que puede o no estar acompañado por la lesión intersticial, donde la fibrosis es el elemento predominante, como apreciamos en esta imagen, donde se identifica un área bastante extensa de fibrosis asociada a la acumulación del pigmento. Sin embargo, podríamos encontrar cuadros en donde la lesión es multifocal, con presencia de nódulos pequeños de 1 a 2 milímetros, donde no solamente prevalece la fibrosis, sino la acumulación del pigmento y que alterna con áreas fácilmente identificables de parénquima pulmonar normal. Macroscópicamente podemos apreciar en esta imagen que el cambio de coloración es el hallazgo más distintivo. Este pulmón normalmente debería ser café claro y aquí se observa negro. Recordemos que la antracosis no es más que la acumulación del carbón dentro de los macrófagos alveolares y los macrófagos intersticiales, y que además la antracosis es un tipo de acumulación intracelular y que es por tanto la lesión más inocua que induce el carbón en los mineros del carbón. Sin embargo, es importante tener presente que también la pueden presentar personas que no trabajan en la minería. En relación a la silicosis, esta se considera una enfermedad pulmonar frecuente causada por la inhalación del dióxido de silicona. El cuadro que va a provocar generalmente está asociado a la fibrosis pulmonar intersticial. Es una enfermedad laboral bastante prevalente en el mundo y también con ciertas repercusiones en algunas zonas de nuestro país. Es más común en afroamericanos y aquí tenemos algunas de las profesiones por medio de las cuales nos podemos exponer a este tipo de mineral. Referente a su patogenia, podemos comentar que la sílice la podemos encontrar en dos formas, en la cristalina y la amorfa. Sin embargo, la forma cristalina, sobre todo el cuarzo, van a constituir las más fibrogénicas. El cuarzo está implicado con mayor frecuencia en los procesos fibróticos y debemos tener presente que aunque los silicatos amorfos son biológicamente menos activos que la sílice, también pueden producir lesiones, sobre todo si la carga pulmonar es importante. Entonces, este polvo va a llegar al parénquima pulmonar y va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares e intersticiales. Se va a producir una activación de la inflamasoma y, por supuesto, la liberación no solamente de mediadores químicos que promuevan la respuesta inflamatoria, sino también el reclutamiento y la activación de los fibroblastos, quienes van a favorecer la síntesis de colágeno y el depósito del mismo a nivel intersticial pulmonar. A nivel morfológico, sobre todo en el ámbito microscópico, se pueden apreciar nódulos que pueden variar en cuanto a su tamaño y pueden ir desde pequeños y discretos en los estadios más tempranos, que pueden ser de claros a negruzcos, hasta lesiones más grandes y coalescentes, cicatrizantes, donde pues tenemos una distribución de colágeno central, o bien asociada a zonas de cavitación por la presencia de necrosis, o bien por la asociación con una tuberculosis cavitada. En esta imagen macroscópica, sobre todo a nivel del lóbulo superior, podemos ver esta zona de cicatrización que se nota de color más oscura asociada a un proceso de silicosis avanzada. A nivel microscópico podemos ver un nódulo de sílice y colágeno coalescente. Estas lesiones pueden tener focos de necrosis central o bien cavitaciones. En esta imagen lo que observamos a nivel del centro es una zona de fibrosis de colágeno arremolinada, que es esta zona que se observa como más rosada intensa. Y en la periferia generalmente podemos encontrar una respuesta inflamatoria con varios tipos de leucocitos y también la presencia de macrófagos cargados con este polvo. Un poco más hacia la periferia, en esta misma imagen, podemos apreciar algunas áreas de parénquima pulmonar sin alteraciones de fibrosis. En relación a la asbestosis, esta se define como una enfermedad pulmonar intersticial difusa con fibrosis y se produce por la inhalación de fibras de amianto.
Al igual que otro tipo de procesos que ya hemos descrito en esta clase, la asbestosis forma parte de un grupo de otras variadas situaciones asociadas a la exposición de minerales en el ámbito profesional. Normalmente lo podemos encontrar en algunos de los materiales que se utilizan para la construcción de nuestras casas y de distintos tipos de edificios. El amianto es a su vez un tipo de mineral que pertenece a una familia de silicatos, muy hidratado y proinflamatorio. Entonces se encuentra asociado frecuentemente no solo a procesos de fibrosis pulmonar, como es el caso de la asbestosis, sino también a algunos tipos de neoplasias, como es el cáncer broncogénico y el mesotelioma. En nuestro medio nosotros lo encontramos en algunos techos, sobre todo los techos de nicalit, en algunos tipos de paredes, azulejos, tejas, donde este se ha utilizado para su fabricación. Es importante que tengamos presente que el asbesto se ha prohibido en la mayoría de los países desarrollados, pero en algunos países en desarrollo todavía se sigue utilizando. Por tanto, esto favorece un aumento en los procesos respiratorios que lo tienen a él como origen. El problema es que la sintomatología después de la exposición, al igual que la mayoría de las neumoconiosis, es muy prolongada, hasta más de 10, 15 o 20 años. Tenemos algunas entidades clínicas asociadas a esta exposición. Entonces, como tal, la neumoconiosis que nos corresponde abordar es la asbestosis, pero existen otros procesos como por ejemplo las placas fibrosas localizadas o difusas, puede haber derrame pleural, el carcinoma de pulmón, el mesotelioma e incluso neoplasias extrapulmonares como de origen laringio o árico o incluso a nivel intestinal. En cuanto a la patogenia de la asbestosis, al igual que los otros tipos de neumoconiosis, la capacidad que ésta va a tener de provocar la enfermedad va a depender mucho también de la concentración, del tamaño, de la forma y la solubilidad que tengan las partículas. El amianto, como tal, se va a presentar en dos formas distintas. Va a tener una forma que es serpentina, llamada crisotilo, y una forma que es recta, llamada anfíboles. De estas dos, la que más va a abundar a nivel de la industria va a ser la primera, en el 90% de los casos, pero van a ser las formas anfíboles las más patógenas en las vías respiratorias. Ya, esto se encuentra explicado pues por su mayor propiedad aerodinámica y su mayor solubilidad. A pesar de esto, está descrito que ambas tienen características fibrogénicas. Ok, en relación a los anfíboles, entonces esto al poseer una estructura más rígida va a permitir, ¿verdad?, que lleguen más fácilmente a las profundidades de las vías respiratorias. Esto no va a suceder con la forma de crisotilo porque al ser enrolladas van a quedar pegadas en las porciones superiores de las vías respiratorias y van a ser eliminadas con mayor facilidad. Cuando las formas anfíboles penetren a las profundidades y establezcan contacto con el epitelio alveolar, van a entrar fácilmente y al intersticio y van a entrar en contacto con los macrófagos alveolares e intersticiales. Obviamente van a ser fagocitados y al ser fagocitados van a activar el inflamasoma, que van a estimular por tanto la liberación de factores proinflamatorios dependientes de caspasa y mediadores fibrogénicos. Estos macrófagos alveolares como intersticiales van a intentar ingerir y eliminar estas fibras una y otra vez según la exposición que la persona tenga y por supuesto el depósito a largo plazo de estas fibras, ¿verdad?, y la liberación persistente de estos mediadores químicos que ya hemos comentado van a favorecer en última instancia la inflamación pulmonar intersticial generalizada y también la fibrosis, como lo podemos ver en esta imagen. En estas imágenes vamos a observar dos hallazgos. Uno de ellos, que es relativamente frecuente, conocido como placas pleurales, y los cuerpos de asbesto que los vamos a ver microscópicamente. En el caso de la primera, la placa pleural se define como una placa bien delimitada constituida por colágeno denso que puede llegar incluso a calcificarse. Estas se van a desarrollar sobre todo en las caras anteriores y posterolaterales de la pleura parietal a nivel de las cúpulas del diafragma, como lo vemos en estas imágenes centrales de color
a amarillento claro con áreas café. En el caso de los cuerpos de asbesto, también conocidos como cuerpos de amianto, estos pues se definen como bastones fusiformes, como se ven acá, así rectos, arrosariados por el parecido que tienen con las cuentas de un rosario, de color café dorado, y que tienen un centro translúcido que va a consistir pues en las fibras del amianto recubiertas por un material proteináceo que contiene hierro, de ahí la coloración. Estos van a aparecer cuando los macrófagos fagociten las fibras de amianto, y el hierro, por supuesto, va a proceder de la ferritina de los macrófagos. En cuanto a la sintomatología de estos procesos, ya sabemos que van a iniciar después de un tiempo prolongado de la exposición, que pueden incluir de 10 a 20 años o más, y son relativamente comunes a la mayoría de estos procesos, entre los cuales encontramos la disnea, la tos, pero muy bien pueden evolucionar a diversos grados de insuficiencia respiratoria, cor pulmonar y muerte. En el caso de la neumonía, esta se define pues como una infección del parénquima pulmonar y puede aparecer en determinados tipos de situaciones, como por ejemplo cuando hay un deterioro en los mecanismos de defensa del huésped o cuando se disminuye la resistencia sistémica del huésped, como en ciertos tipos de condiciones tales como la diabetes mellitus, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, procesos inmunitarios, ausencia de función esplénica o bien tratamiento para el cáncer o estados de etiología desconocida como las leucopenias. En general, se han considerado algunos factores que pueden comprometer los mecanismos de defensa, entre los cuales podemos mencionar la pérdida o supresión del reflejo de la tos. Esta puede ser dada por trastornos de la conciencia, como por ejemplo el coma o bien ante el uso de anestesia general. También está la disfunción del aparato mucociliar, que ya habíamos comentado previamente, que en este tenía un papel muy importante el consumo de los cigarrillos o bien la inhalación de otros gases contaminantes del medio ambiente, o bien sustancias corrosivas o enfermedades víricas que pueden interferir con la función ciliar, así como trastornos genéticos. La acumulación de las secreciones tiene que ver sobre todo con procesos obstructivos, como los que recientemente abordamos en los síndromes bronquiales. Y en el caso de las interferencias de actividades fagocíticas y bactericidas de los macrófagos, aquí juegan un papel muy importante el alcohol y el humo del tabaco. También se pueden mencionar otros factores, como por ejemplo defectos en la inmunidad, algunos trastornos genéticos como mutaciones en las líneas germinales, así como también, ¿verdad? Sabemos que la neumonía se puede aparecer y ser causa de muerte dentro del contexto de algunos cuadros gripales, donde la adquisición normalmente pues, es la vía inhalatoria. También sabemos que esta puede tener una causa donde se utiliza una vía hematógena o bien ser de origen nosocomial, sobre todo cuando se presenta en pacientes que han sido previamente hospitalizados por otras causas. De manera general, la neumonía puede aparecer en diversas situaciones clínicas y se va a clasificar en función de la etiología, como lo vemos en este recuadro, o bien por la situación clínica en la que se produce la infección. En nuestro medio, lo más común es que se haga de esta segunda forma. ¿Por qué? Porque los estudios microbiológicos usualmente son un poquito tardados. Entonces, tenemos que actuar rápidamente y tratar al paciente de forma empírica, sobre todo tomando en cuenta las etiologías más comunes, de acuerdo a lo que está descrito en la literatura. Ahora, en este recuadro nosotros podemos ver entonces la clasificación de las neumonías de acuerdo a los agentes etiológicos y podemos ver el grupo de las neumonías agudas extrahospitalarias, las asociadas a la atención sanitaria, las nosocomiales, entre otros tipos de neumonía. Hablando un poquito acerca de las neumonías más comunes, que es la neumonía aguda extrahospitalaria, podemos comentar que esta no es más que una infección que usualmente se presenta en personas que están previamente sanas y que van a adquirir la infección en un entorno normal.
Al contrario de lo que puede suceder, por ejemplo, en la neumonía nosocomial, donde sabemos que el paciente se encuentra pues con una predisposición, está hospitalizado y es en ese ambiente donde va a desarrollar la infección. En el caso de la neumonía extrahospitalaria, las causas más comunes son bacterianas, pero también pueden ser de origen viral. Y clínicamente y radiológicamente, pues no van a mostrar una sensibilidad suficiente como para diferenciar si es bacteriano o es viral, pero nos podemos auxiliar de ciertos marcadores para tratar de presumir cuál es la causa. Como por ejemplo, la procalcitonina va a estar más aumentada en los procesos bacterianos en comparación a los virales. En cuanto a la etiología, el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, pues es la causa más común. Y si bien es cierto, forma parte de la flora endógena en el 20% de los casos, este es aislado muy frecuentemente en los cultivos. Con respecto a otro tipo de entidades, tenemos por ejemplo el Haemophilus influenza en este mismo grupo, el cual se caracteriza por ser una causa frecuente de neumonía bacteriana en pacientes con exacerbaciones agudas de EPOC. En el caso de la Moraxella catarrhalis, este es un microorganismo que va a causar neumonía bacteriana, sobre todo en los ancianos. Y en el caso del Staphylococcus aureus, es una causa importante de neumonía bacteriana secundaria en niños y adultos sanos, sobre todo después que se han expuesto a una enfermedad viral de las vías superiores. Y así nosotros podemos ir examinando cada una de las influencias que tienen estos patógenos en el desarrollo de los distintos grupos de las neumonías. Los invito a que lo sigamos revisando en el texto básico. En las alteraciones morfológicas de la neumonía se describen dos patrones de distribución anatómica, que son la bronconeumonía y la neumonía lobar. Es importante que tengan presente que estos dos patrones pueden estar presentes en la mayoría de aquellos tipos de neumonía producidos por cualquiera de los microorganismos que ya se han mencionado. La bronconeumonía se caracteriza porque produce una consolidación en forma de parches, como lo observamos en esta imagen macroscópica. Y en el caso de la neumonía lobar, la consolidación es más amplia, de tal forma que puede afectar uno o varios lóbulos o bien todo el parénquima pulmonar. En el caso de la neumonía lobar podemos encontrar 4 estados de respuesta inflamatoria, como son la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. En la congestión, como su nombre lo dice, el pulmón va a estar congestivo. Sin embargo, se puede acompañar de edema y variable cantidad de neutrófilos y bacterias. En la hepatización roja, como lo podemos ver en esta imagen, el parénquima pulmonar parece un hígado. Microscópicamente, lo que vamos a observar es un predominio de exudado compuesto sobre todo por leucocitos neutrófilos dentro de los espacios alveolares, como lo podemos ver en esta imagen. También se puede asociar a la presencia de eritrocitos y fibrina. En la hepatización gris va a prevalecer el exudado, pero empezará el proceso de desintegración progresiva, dándole así la coloración gris parda. Y en la resolución, el exudado se va a desintegrar aún más mediante digestión enzimática para producir unos restos granulares que van a ser semilíquidos y reabsorbidos posteriormente por los macrófagos, que al final van a terminar organizándose con el depósito de fibroblastos y colágeno. En el caso de la bronconeumonía, los focos de áreas consolidadas de inflamación aguda supurativa van a estar presentes. Esta consolidación va a ser más frecuente, pues multilobular y bilateral, pero también podría ser unilateral. Otro de los hallazgos es la presencia de pleuritis. Con respecto a las complicaciones más frecuentes en la neumonía, está la formación de un absceso, el empiema y la diseminación bacterémica a varios sitios anatómicos, entre los cuales podemos tener, por ejemplo, una endocarditis, una meningitis, artritis, infecciones en el riñón, entre otros lugares. En cuanto a la clínica de la neumonía, lo más común pues es la fiebre de inicio brusco, escalofrío, temblores y tos. El esputo, en el caso de que esté presente, va a ser mucopurulento y podría también haber hemoptisis.
La pleuritis, ya habíamos dicho que puede estar presente y suele acompañarse con un dolor en punta de costado. He retomado esta diapositiva para que puedan apreciar que el adenocarcinoma es la neoplasia maligna más común del pulmón, de la cual vamos a hablar en este momento, y se define pues como una neoplasia maligna de origen epitelial que origina del epitelio, en este caso pues glandular, y que puede o no formar glándulas. Se encuentra sobre todo asociado pues a aquellas personas que no fuman, y dentro de este contexto se mencionan algunos tipos de mutaciones, como por ejemplo algunas mutaciones de algunos tipos de protooncogenes como el EGFR, que significa el receptor de factor de crecimiento epidérmico, que se encuentra afectado en un 10 a un 15% de los casos, sobre todo en personas de raza blanca y en mujeres asiáticas no fumadoras. El gen KRAS es otro, ¿verdad?, que se encuentra afectado en aproximadamente un 30% de los casos, dentro de los más comunes. Existen otros, pero son mucho más raros, como por ejemplo el ALK, el MET, el RET, entre otros. En este recuadro podemos ver una vez más la clasificación de las neoplasias pulmonares. Aquí podemos apreciar al adenocarcinoma con su subclasificación de acuerdo a los patrones microscópicos que podemos identificar para su diagnóstico. Igualmente podemos apreciar los otros tipos de neoplasias, como por ejemplo el carcinoma epidermoide, del cual ya habíamos hablado previamente, y otros tipos de neoplasias menos frecuentes. En el caso del adenocarcinoma, este puede estar precedido por algunas lesiones que se consideran precursoras, como la hiperplasia adenomatosa atípica. De acuerdo a esta imagen, este foco representaría un foco de hiperplasia adenomatosa atípica. Esta se caracteriza por ser una lesión muy pequeña, generalmente menor de 0.5 centímetros, y puede presentar neumocitos displásicos que van a revestir las paredes alveolares, y estas paredes alveolares van a estar ligeramente fibrosas. Otro es el adenocarcinoma in situ. Esto quiere decir que es una lesión que aún no ha roto la membrana basal y tampoco, ¿verdad?, ha invadido más allá de la misma. En el caso del pulmón, el adenocarcinoma es una lesión que mide 3 centímetros aproximadamente y está compuesta enteramente por estas células displásicas que van a crecer también siguiendo el revestimiento de las paredes alveolares preexistentes, sin evidencia de infiltración al espacio intersticial que ya muy bien conocemos. Y por último tenemos el adenocarcinoma, que es pues un adenocarcinoma invasivo, que es un tumor epitelial maligno invasor, pues que forma glándulas y puede o no producir moco como parte de los elementos que producen las células tumorales. Desde el punto de vista macroscópico, y a diferencia de lo que estudiamos con respecto al carcinoma de células escamosas del pulmón, el adenocarcinoma es una lesión que tiene un predominio periférico, como lo observamos en esta imagen, una lesión que está muy cerca de la superficie pleural, localizada en el lóbulo inferior. Vean ustedes cómo presenta unos bordes variablemente definidos y es de coloración blanco-amarillenta. El resto del parénquima pues se observa de características relativamente normales. Microscópicamente, aquí ya vemos una imagen de un adenocarcinoma invasor. Ya aquí nosotros no podemos reconocer la integridad de la pared alveolar. Todo esto que ustedes aprecian aquí es un espacio intersticial pulmonar ampliado e invadido por estas estructuras que tienen forma tubular mal definida, ya que conforman las glándulas del adenocarcinoma. Y en este recuadro, para que ustedes vean y analicen un poco cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para estudiar el estadiaje de la neoplasia, considerando, por ejemplo, el tamaño de la lesión, o bien la presencia o no de invasión a estructuras adyacentes a los ganglios linfáticos, o bien la metástasis a distancia. En el caso de la neoplasia primaria como tal, pues tomamos en cuenta el tamaño del tumor, que es la T,
La N es la presencia o no de esta misma neoplasia a nivel de los ganglios linfáticos regionales y la M es la presencia de metástasis a distancia. De esta manera hemos terminado el estudio de algunos de los procesos patológicos que forman parte de los síndromes de condensación pulmonar. Se les invita a revisar su texto básico para ampliar este aprendizaje.